Antes de ayer se produjo un acontecimiento que dio miedo. Y es que en Ciudad Juan Bosch prácticamente sacaron a pedradas a los agentes de migración nacionales haitianos. El tema haitiano es tan grande aquí en República Dominicana que no sabemos por dónde agarrarlo, porque tiene tantas aristas que cada vez parece ser que se expande mucho más y se complica. ¿De dónde proviene primero? ¿Cuál es el origen de esa situación ahí en Ciudad Juan Bosch? Ciudad Juan Bosch, que es el proyecto habitacional más grande, al menos construido, si mal no recuerdo, por el presidente Danilo Medina. Creo que es el más grande hasta ahora. Un proyecto, lo primero que es hermosísimo, proyecto hermosísimo. Fui a conocerlo en una oportunidad, sobre todo cuando estaba en proceso de construcción. Proyecto hermosísimo. Digo hermosísimo por el espíritu, pues, que rodea, o sea, la intención que tenía el proyecto. Pero, nació con un problema de origen, que es incluso muy frecuente en el sector construcción en República Dominicana. Aquí está a gran escala por la dimensión del proyecto. ¿Y cuál es el problema de origen? Bueno, ¿a quiénes son los que buscan para construir? A los haitianos, legales o ilegales, pero a los haitianos. ¿Qué hacen muchos de ellos? No retornan para Haití. O no retornan de donde vinieron a trabajar, de otras partes del país, donde pudieron vivir en un momento determinado, lo trajeron a la ciudad a trabajar, ellos se quedan en el lugar. Ellos se quedan entonces en torno a esos proyectos, viven, pero también construyen una suerte de microeconomía informal. Y eso se va convirtiendo en una tierra fértil entonces, que propicia el surgimiento de pequeñas comunidades de haitianos y luego se te convierte en una colonia y ya después entonces es un pequeño Haití. Tan sencillo como eso. Eso es explicado en 30 segundos. Llegan a trabajar, las autoridades se lo permiten, construyen una especie de microeconomía en torno a ese proyecto, se dan cuenta que le va bien, sobre todo porque está muy por encima de las expectativas que ellos tienen, porque sabemos que en Haití la situación económica, no ahora, no siempre ha estado terrible. En República Dominicana hay relativa estabilidad. Además de que hay acceso a todo. Una haitiana ilegal quiere parir, y va a la maternidad, eso le cuesta hasta 4 millones de pesos al Estado Dominicano, bueno, pero pare ahí y no hay problema. Bueno, pues luego el niño nace, entonces tiene derechos, y hay que darle cédula, hay que darle educación, hay que darle trabajo, hay que darle todo, normal. Entonces, ellos ven que eso es bueno, ¿y qué hacen? Pitan, ¿y qué pasa? Entonces comienzan a venir los familiares, los amigos, los primos, toda la vaina. Entonces tenemos aquí después un desborde. Entonces, ¿qué pasó en Ciudad Juan Bosch? ¿Quiénes construyeron ahí? La mayoría de obreros eran haitianos. ¿Qué hicieron? Se quedaron ahí. Es un problema que viene desde la primera gestión del presidente Danilo Medina cuando se empezó ese proyecto. Ahora, hay algunas claves interesantes aquí, por ejemplo. El valor del alquiler de la vivienda es relativamente barato, tomando en cuenta que es un inmueble nuevo. Su valor anda entre 10,000 y 15,000 pesos. Los dueños de viviendas, o sea, gente que dice, no voy a vivir tan lejos, tengo otras condiciones, pero compré o conseguí eso. ¿Y qué hace? Se lo alquilan a nacionales haitianos, que a veces son 2 personas que van a vivir, entienden los propietarios y hacen creer los haitianos, y de repente vuelven y pitan y mudan entonces en un apartamento hasta 10 haitianos. Eso se conoce hace muchísimo tiempo y no solamente pasa ahí en la ciudad Juan Bosch. Bueno, los residentes dominicanos ahí están de acuerdo con el operativo que hace Migración. Porque, ¿cuál es el problema, señores, entre
esa convivencia entre haitianos y dominicanos. Es que hay una incompatibilidad. Hay una incompatibilidad, no por el tema idiomático, no, no, no. Es que son culturas muy distintas y que no convergen en ningún punto. O sea, señores, aquí el dominicano, o sea, es muy difícil que usted vaya a una casa y encuentre 10 gente viviendo. Tiene que ser porque sus condiciones de pobreza son, pero muy extremas. Muy extremas. El tema de la higiene, lo que come, todo, o sea, son condiciones, son culturas incompatibles y eso es lo que pasa. Entonces, los residentes, porque, ¿qué pasa? 10 personas viviendo en un apartamento que está diseñado para que vivan 3 o 4 personas, va deteriorando todo el entorno. Entonces, hay gente ahí que no se sienten seguras. Y ellos están de acuerdo con ese operativo. El problema es que hay un mal de origen. El problema es que hay un mal de origen y que esos operativos tienen que estar de la mano con los propietarios de los apartamentos. Entonces, también por una situación en menor medida, por ejemplo, ¿qué dicen los lugareños? Que los ciudadanos haitianos que trabajan y residen en construcciones no son el problema. Ellos dicen que lo que pasa es que el estilo de vida y la cantidad que viven por apartamento no concuerdan con las normas de convivencia establecidas. O sea, no respetan nada de eso. Entonces, el problema de origen es sencillo. El problema de origen es que la construcción, la principal mano de obra son los haitianos, que posteriormente se quedan en el lugar. E incluso eso pasaba en cierta medida con dominicanos que se quedaban en los entornos. Y por eso usted ve que, por ejemplo, esos barrios, esos sectores de la clase alta, tienen al lado, justo al lado, sectores de clase media baja, clase baja. Por ejemplo, en Arroyo Hondo usted tiene ahí la Puya, en Naco tiene la Yuca, en Los Prados tiene los Praditos. Y así por el estilo. Así por el estilo. En El Millón tiene el Milloncito. Entonces, por ejemplo, en esa zona de las praderas, esa zona, usted tiene, por ejemplo, en Manganagua. Entonces, si usted se da cuenta, el problema de origen es que causa todo este ruido. El problema de origen es que causa todo este ruido. Por ejemplo, para marzo de 2021, el gobierno estimó que unos 500,000 migrantes haitianos estaban residiendo en el país. Una estimación, porque tampoco hay la posibilidad de establecer un número concreto. No hay forma de establecer un número concreto. O sea, de que se diga, en República Dominicana hay 1 millón de haitianos, con certeza. No hay forma. No hay forma. Y es entendible desde el punto de vista de nuestra realidad fronteriza. Porque nosotros vamos a tener esa migración haitiana de forma sempiterna. Eso va a ser siempre. Ahora, lo único que va a variar es la cantidad y la situación en la que pasa, conforme a cómo nosotros gestionemos esa situación. Entonces, yo creo que quizás esto sea, de nuevo, clamar en el desierto, pero hay que establecer una política migratoria clara. Una política migratoria clara. E incluso, si eso tiene que escalarse al nivel de
cómo se rentan las viviendas en República Dominicana a los extranjeros, también debe hacerse. También debe hacerse. Por ejemplo, vamos a ver si yo traje unos datos aquí que quiero compartirlo con ustedes sobre la cantidad, por ejemplo. Miren, con la presencia de agentes SWAT y de la unidad Topo, la Dirección General de Migración barrió con un total de 385 haitianos, los cuales fueron detenidos durante la intervención en la sorpresiva visita que hicieron esas autoridades ahí a Ciudad Juan Bosch. 385, usted tiene por lo menos que multiplicar esa cifra por 3, por lo menos por 3. Porque quizás en el momento que fueron, había una cantidad que estaba en las calles trabajando o en algunas obras, otros que pudieron escapar, o sea, que pudieron escapar en el momento, otros que también no estuvieron ahí porque quizás alguien le dijo, etc. Entonces usted tiene que multiplicar esa cifra por 1000. Si atraparon 385, usted puede tener por seguro que tenían ahí por lo menos 2000 y tantos, hay 2000 y tantos haitianos ilegales, solamente hay. Y eso estamos hablando, señores, de minutos de la capital. Eso no estamos hablando de un pueblo fronterizo. No, eso es aquí a minutos. Ustedes ven un motor, se ve. En una bicicleta usted se va hacia Juan Bosch aquí. Entonces, es importante que nosotros comencemos a tomar más en serio qué vamos a hacer con la situación haitiana en República Dominicana. Porque ya lo que ahí se está viviendo es un desafío y una falta de respeto a la autoridad por parte de los haitianos ilegales. Es un desafío. ¿Y cómo eso de que migración llega y que ellos los esperan a pedradas en el territorio dominicano? Ahora usted me dice, no, que las autoridades dominicanas intentaron cruzar la frontera y ellos estaban en Haití, pues yo es otra cosa. Pero que se les zafe un tiro, se les zafe un macanazo a un militar o a un policía dominicano y mira, que se le caiga una macana a un policía o a un militar dominicano y le caiga en un dedo de los pies a un haitiano. Ay, que de una vez la comunidad internacional, y mira, como publicó el embajador en su cuenta de Twitter hace unos días, miren cómo tratan a los haitianos en República Dominicana. Que está bien porque esa es su gestión. Ellos tienen que justificar, sobre todo todos los fondos que reciben del extranjero, porque las autoridades haitianas, ¿de qué viven? De la pobreza de Haití. El gran negocio en Haití es la pobreza. Es la pobreza. Quizás por eso hay muy poca intención real de que Haití deje de ser pobre. Porque quienes han logrado en Haití superar la pobreza, ¿qué es lo que buscan? Irse de Haití. O hacen de la pobreza de los que se quedaron en esa condición su principal negocio. Su principal negocio. Entonces, finalmente, hay que dar una señal clara de que aquí la autoridad de migración tiene el control de la situación. Si una situación como esa vuelve a ocurrir, aquí en República Dominicana estamos mandando un mensaje a todos los haitianos que están en su país, que tienen deseo de venir a la República Dominicana, que no hay problema, que las puertas están abiertas y que cualquier cosa le pueden entrar a pedradas a las autoridades dominicanas. Vamos a hacer una pausa comercial, pero luego de la pausa continuamos con más análisis a profundidad de las principales noticias de República Dominicana. Así que no le cambien de canal, que la pausa es breve.